Hebreos capítulo 9, versículo 16. Fíjense el texto lo que dice. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hay dos palabras que me interesan. Testamento y testador. ¿Ya? En términos generales, necesito un voluntario, en realidad va a ser voluntaria, que me diga qué entiende de este versículo, así tal cual como se lee. ¿Quién se atreve? Hebreos 9, 16, ¿verdad? 16. Hebreos capítulo 9, versículo 16. Hebreos 9, 16. ¿Qué se entiende? Ya, voy a leer, ya. Voy a leer el 16 y el 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no se valida, no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué significaría así como está ese versículo? ¿Puedes explicar, Marina o Verónica? Aunque va a estar equivocada su explicación, como siempre. Que es como un pacto. Ok, va bien. Pero ¿cómo aparece ahí el texto? Un testamento, ¿no? Pero Ya. la persona que lo hace necesita fallecer. Ya. Para que sea... Y que el Señor es el testador. El Señor es el que muere. Ya. El que muere es el testador. Ok, ya. El problema de ese versículo es que está mal traducido. No tiene que decir testamento porque el autor viene desarrollando el concepto de pacto. Fíjense, es la misma palabra griega que aparece en el versículo previo. Es exactamente el mismo, donde dice, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Si lo hubiéramos traducido como dice el 16, hubiera dicho, por eso es mediador de un nuevo testamento, de un nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer testamento, y en el concepto que estamos hablando, o desde donde estamos hablando, el testamento y el testador del versículo 16 y 17 es como dicen ustedes, como lo explicaron ustedes. Pero esa explicación nace porque hay una mala traducción del versículo 16 y 17 de Hebreos 9. ¿Ya? Hebreos 9, versículos 16 y 17, donde dice testamento, está insinuando la explicación que ustedes me dieron. O sea, el viejito se muere y yo quedo como heredero. ¿Está claro? Ya. Pero el verso en el original no dice eso. En el original, acuérdense, estamos hablando de gente del mundo hebreo. Entonces, la palabra hebrea para el pacto, que debió haberse, en vez de traducido como testamento, debió haberse traducido pacto, es la palabra berit. ¿Ya? No estamos en ninguna página, solamente en la Biblia. Como verito, pero con B larga, B de burra, pero por eso, para que se acuerden, verito, berit. Y como no tiene B de burra, sino B de vaca.
No, pero la letra me refiero. V, con esa misma se escribe vaca. No, bueno es con B de burra. Entonces, Verita. Bonita también. bonita lleva la B de burra. Y ya. Ok. Entonces, testamento, ahí el texto debería decir pacto. ¿Ya? Ahora, en el pacto, en el hebreo es la palabra berit. ¿Ya? Pero ¿qué importa para que sea la palabra berit? Bienvenida. Perdonada. La palabra testamento debió haber dicho pacto. En el original, originalmente, acuérdense que la carta a los hebreos viene de gente que es hebrea y sabe esto, lo tienen así clarito. Más claro, por ejemplo, si yo le pregunto a un mexicano si la comida va con chile y me dice poquito y no pica, yo no le creo, ¿ya? Pero para ellos no pica. Es tan natural así como si nada. Entonces, cuando el hebreo que está leyendo esta carta ve berit, o ve la palabra griega para pacto, y piensa inmediato en berit. Pero en el Antiguo Testamento esta palabra siempre va acompañada de otra palabra. Es como el pan que no puede ir sin café. ¿Ya? Es como, me voy a enfermar porque solo tengo el café y no hay pan, no hay galleta, entonces me va a hacer mal. Entonces, berit va acompañada de otra palabra. Y esa otra palabra en el hebreo es karat. Fíjense, estas dos palabras forman una sola. ¿Qué era berit, dijimos? Pacto. ¿Y qué era karat? No lo he dicho. Pero karat es cortar. Entonces, cuando yo le digo en español, ¿cuál es el núcleo del gusto en conocerte? ¿Cuál es el verbo que ahí manda? El verbo es conocer. Gusto conocer. Pero en inglés, ¿cuál es el verbo que manda? No es nice to see you, knowledge, o know. Es nice to see you, nice to meet you. ¿Y meet es conocer? No, es reunirse, juntarse. ¿Ya? Es otra palabra, pero el sentido es el mismo. Pero es otra palabra. Cuando el hebreo no dice firmar, no dice sellar, ponerle un sello. El hebreo cuando va a hacer un pacto dice cortar. ¿Ya? El pacto se corta. Y en ausencia del corte del pacto, no hay pacto. Es necesario cortar. La gente estaba escuchando esto y dice, para que haya un pacto es necesario que haya corte. ¿Corte de qué? ¿Qué se cortaba? El animal. El animal tenía que ser cortado, significa que tenía que ser muerto. En ausencia de ese corte del animal, de ese animal muerto, no hay pacto. Entonces, vamos a hacer un pacto de paz. Tomamos un animal, lo degollamos, tiramos sangre para una parte, sangre para la otra parte, y después hacemos un asado o lo que sea, nos comemos el animal. Porque estamos celebrando, disfrutando, alegres que ya no tenemos guerra entre nosotros, sino que hay paz. Todo eso es como decir, el pacto
es el animal. Y el pacto es cortado. El pacto, nos sometemos todos al pacto y comemos del animal celebrando gozoso que tenemos paz porque hicimos el pacto. ¿Ya? Eso es en el Antiguo Testamento lo que significa todo esto. Entonces, berit en hebreo significa pacto. Pero esa palabra berit siempre va junto a la palabra karat. Ahora, aquí algo interesante, que quien es nuestro pacto es el siervo. Cristo es el pacto. Fíjense. Vamos a Isaías. Isaías. (43). Perdón, 42, versículo 6. Y otra que busque, o otro que busque Isaías 49, 8. Ya, ¿qué dice el versículo 6 de Isaías 42? 42, 6. Sí. Dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te someteré por la mano, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Ok, ¿a quién está hablando? Al Mesías. Dios le habla al Cristo preencarnado a su Hijo, antes de tomar forma humana, y le dice: yo te pondré por pacto. ¿Dice ese el texto? Sí. Dice el texto que Cristo, el Mesías, el siervo, iba a ser puesto por pacto. Ok, el versículo 8 de Isaías 49. ¿Qué dice? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escrituras. Isaías 49, 8. 49, 8. Otra persona ahora. Así dijo Jehová: en tiempos insertables te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Ok. Está Dios hablando y le está diciendo al Mesías, al siervo: te daré por pacto. ¿Quién es el pacto? El Cristo. Ahora, desde esa mentalidad, ahora volvemos a nuestro Hebreos capítulo 9. Acuérdense, el pacto en hebreo es berit, siempre va acompañado con karat. Berit es pacto, karat es cortar. El pacto no es firmado en el mundo hebreo, es cortado. Entonces, para que haya pacto, el pacto tiene que ser cortado. Y en Isaías 53 lo que se relata es cómo ese pacto fue cortado. Y entonces Dios está diciendo: te daré por pacto, y después explica cómo se corta el pacto. ¿Qué significa cortar el pacto en el mundo hebreo? Que el pacto es firmado. Y entonces, por eso, otra vez, alguien lea por favor
Hebreos 9, el texto que mencionamos delante. 16 y 17. Sí, Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ok, voy a leerlo así ahora. Porque donde hay pacto es necesario que intervenga muerte. Hasta ahí. No testador. ¿Ya? ¿Muerte de quién? De quien ha encarnado el pacto. ¿Quién era el pacto? Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo era el pacto? El profeta lo dice 2 veces. Y después habla de Cristo como el pacto de paz. ¿Ya? Ya, ok. Y así hay que leerlo. Porque donde hay pacto es necesario que intervenga muerte. ¿De quién? De aquel que es el pacto. Ok. Porque el pacto, no testamento, con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el pacto vive. Esa es la idea. Cuando entendemos que estas 2 palabras van juntas, ¿ya? Entendemos que el Cristo tenía que ser cortado o morir para que el pacto entre en vigencia. ¿Ya? Pero cuando traducen testamento y dan la idea de testador, que el viejito se muere y después queda una herencia, no es eso el texto. El texto está apuntando al pacto que es cortado y que recién ahí, cuando el pacto es cortado, el pacto se activa. ¿Ya? Eso. Pero eso era la introducción de hoy día. Y hoy día vamos a hablar de la sangre, cómo se firmó o cómo el pacto fue inaugurado. Hermano, todo suyo.